Hola, mi nombre es Ariana Sala. Hoy vamos a hablar sobre enfermedad celíaca. Este es un problema de salud que últimamente se hizo muy famoso, pero es una enfermedad rara. Y es que en este caso hay mucha gente que tiene enfermedad celíaca y no lo sabe, y también hay muchas personas que creen tener enfermedad celíaca y en realidad no la tienen. Por eso hoy vamos a conversar de qué es la enfermedad celíaca, cómo se diagnostica y también vamos a tener que conversar sobre cómo no se diagnostica. Así que empecemos. Seguramente cuando te hablo de enfermedad celíaca se te viene a la cabeza esta imagen, la típica espiga de trigo cruzada con el símbolo de prohibición. Es normal, es el logo publicitario, por así decirlo, de esta enfermedad. Pero a los gastroenterólogos se nos viene otra imagen a la cabeza. Es el clásico iceberg celíaco. Como todos sabemos, el iceberg tiene una parte que emerge de la superficie y es la que nosotros podemos ver, y la otra que es una región enorme de bloque de hielo que queda sumergida. Esta parte es la que no vemos y es muchísimo más grande que la primera. En la enfermedad celíaca pasa exactamente lo mismo. Hay un grupo de personas que la tiene y están diagnosticados, pero ellos representan una parte mínima de los celíacos, son la punta del iceberg. Mientras que el resto de las personas, los que tienen enfermedad celíaca y no lo saben, representan la enorme mayoría de los casos, lo mismo que el bloque sumergido y que no podemos ver. En el caso de los celíacos, imagínate que se estima que entre el 80 y el 85% con enfermedad celíaca no sabe que la tiene, no están diagnosticados. Esto es una cifra enorme para una enfermedad que es tan conocida. Y seguramente esto se debe a que la enfermedad celíaca tiene muchas caras. No hay un conjunto de síntomas específicos que nosotros podamos atribuir a la enfermedad celíaca. Al contrario, cualquier síntoma puede ser síntoma de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es, técnicamente hablando, la intolerancia de una persona al gluten. Ojo que acá no estamos hablando de alergias, eso es otra cosa. El gluten es una proteína que está presente en muchos cereales, como por ejemplo el trigo, la cebada y el centeno. Cuando comemos estos alimentos, la digestión hace que los nutrientes se quiebren hasta llegar a su estructura más pequeña, que es la que nosotros podemos absorber y que nos nutren. Hay otros productos de la digestión, como por ejemplo el gluten, que no son absorbidos. Ellos pasan de largo para finalmente ser eliminados del cuerpo. Esto es lo que ocurre en general y no trae ningún tipo de consecuencias. Pero hay un grupo de personas, que son los celíacos, que al entrar en contacto con el gluten generan una reacción inflamatoria. Es decir, las células de defensa del cuerpo, que se llaman linfocitos, atacan estas proteínas como si fueran nocivas y en ese intento de eliminarla terminan lesionando al propio intestino. Por esto se dice que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, porque es la propia inmunidad del paciente, esa que debería protegerlo, la que causa lesiones en las células propias de esa persona. Pero ¿qué pasa cuando ocurre esta inflamación? Para entender esto, primero te tengo que presentar al duodeno, que es básicamente el campo de batalla donde ocurre todo esto que te conté. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Ahí desemboca el estómago. Cuando miramos el duodeno por dentro, vemos que está tapizado por millones de pelitos muy chiquititos, de menos de 1 milímetro de longitud, que se llaman vellosidades. Estas vellosidades sirven para aumentar la superficie por la que entran todos los nutrientes. Imagínate que si agarramos el intestino y pudiésemos extender todas estas vellosidades y ponerlas en una superficie plana, podríamos cubrir 200 metros cuadrados, básicamente la estructura de una cancha de tenis. Y por todos estos lados entran nutrientes en la corriente sanguínea. Pero en la enfermedad celíaca estos pelitos se pierden. Las células inflamatorias van lastimando de a poco las células del intestino y terminan dejando una superficie lisa y chata, sin vellosidades. Mira, por ejemplo, esta foto de un duodeno de una persona sin enfermedad celíaca y compáralo con este ejemplo, que es de un paciente celíaco. ¿Ves cómo se perdieron todas las vellosidades y quedó bien chatito el intestino del paciente celíaco? Para que podamos entender bien cuál es el problema de esta pérdida de vellosidades, te voy a dar un ejemplo. Imagínate el andén del subte un lunes a las 6 de la tarde, lleno de gente. Llega el tren. Abre las puertas, supongamos que tiene 10 puertas y se queda en la estación 3 minutos. Después cierra las puertas y se va. La gente entra, el tren se llena rápido y cuando no cabe nadie más, el resto de la gente queda afuera y espera el próximo tren. Ahora imagínate que el mismo tren se queda esos 3 minutos pero que solamente tiene 5 puertas habilitadas. La gente entra, pero el tren se va mucho más vacío de lo que estaba antes y muchas personas se quedan varadas en el andén. Finalmente,
Imagínate este tren con una sola puerta que se abre y se va en 3 minutos. El tren se va casi vacío y toda la gente se queda enojadísima en el andén esperando el próximo tren. Bueno, la enfermedad celíaca hace exactamente eso. El tren es tu torrente sanguíneo. Las puertas son las vellosidades del intestino delgado y los pasajeros serían los nutrientes. A medida que avanza la enfermedad, se van perdiendo las vellosidades y cada vez menos nutrientes pueden entrar en la circulación. Finalmente, la persona empieza a desnutrirse y empieza a tener las consecuencias de esta desnutrición. Y es esta desnutrición la que hace que los síntomas de la enfermedad celíaca sean tan variados. Porque no todos los pacientes están igualmente desnutridos y a no todos les faltan los mismos nutrientes. Estos síntomas pueden ir desde una pérdida de peso severa con diarrea y dolores hasta absolutamente nada. En el medio encontramos personas con anemia, osteoporosis, distensión, problemas de tiroides que no pueden resolverse con medicación, infertilidad, pelo o uñas quebradizos. Lo que te puedas imaginar como síntomas lo da la enfermedad celíaca. Por eso es tan difícil de diagnosticar. Si uno no piensa en ese diagnóstico, pasa desapercibido en una enorme mayoría de los casos. En general, una vez que sospechamos el diagnóstico, no es tan difícil saber si alguien es celíaco o no. Para esto tenemos que usar 2 métodos. Por un lado está el estudio de sangre. Con esto se empieza siempre. Se piden los anticuerpos que muestran que esa persona está teniendo una reacción inflamatoria desencadenada por el gluten. Y acá el truco es pedir que se midan los anticuerpos correctos, aquellos que nos van a decir específicamente si esa persona está reaccionando al gluten o no. Si alguien no es celíaco, estos anticuerpos son negativos, salvo muy raras excepciones. Y esto ocurre porque en alguien que no es sensible al gluten, esta proteína está en el cuerpo, pero no trae ningún tipo de problemas. O sea, se digiere, pasa desapercibida y no causa ningún tipo de inflamación. En el caso de que los anticuerpos sean positivos, siempre, y repito, siempre hay que hacer una endoscopía y tomar biopsias de duodeno para ver si hay vellosidades. Si en la biopsia nos informan que no hay vellosidades, ya está hecho el diagnóstico. No sirve un estudio positivo sin el otro. Acá está el principal error que se comete cuando se diagnostican pacientes celíacos que no lo son. Se tienen que hacer los 2 test, el anticuerpo y la endoscopía, para saber si una persona es celíaca o no. Otro error muy frecuente en el diagnóstico es pensar que porque alguien se hinche por comer harinas es celíaco sin haberle hecho mayores estudios. Puedes tener una intolerancia al gluten, es decir, te caen mal las harinas, pero los estudios son negativos. Esta gente no es celíaca, ¿sí? Acá se recomienda evitar las harinas y listo. No hay mayores riesgos y esa persona no va a tener las consecuencias que puede tener un celíaco que no hace el tratamiento. Bueno, entonces hablemos del tratamiento ahora. El único tratamiento que hay hasta hoy para la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten. No hay otra cosa, no hay medicación, no hay vacunas, simplemente la dieta. Y cuando me refiero a esta dieta, estoy hablando de una dieta estricta y para siempre. Si se hace la dieta, la enfermedad celíaca revierte completamente. Los pelitos o vellosidades empiezan a crecer de vuelta, los anticuerpos desaparecen y la persona se siente bien. Muchos celíacos que comienzan con la dieta incluso empiezan a sentir mejorías de cosas que ni siquiera sabían que estaban mal. El pelo se fortalece, las uñas crecen bien, mejora la piel, tienen más energía, duermen mejor. Yo personalmente nunca dejo de sorprenderme cuando hago el diagnóstico, les pido que hagan la dieta y después al tiempo vuelven estos pacientes y la verdad son otras personas, vienen convertidos en otras personas. Creo que es uno de los tratamientos más gratificantes que le puedo dar a un paciente, la dieta libre de gluten. Pero una advertencia acá. Por más que el celíaco esté bárbaro con la dieta, si tiene la horrible idea de volver a comer gluten, toda esta mejoría desaparece. Porque los anticuerpos están ahí, están latentes, listos para volver a atacar si vuelven a encontrar gluten adentro del intestino. Bueno, ¿y qué hay de la gente que es celíaca pero que no tiene síntomas? Habíamos dicho que hay un grupo de pacientes que es asintomáticos. ¿Para qué le vamos a indicar dieta a estas personas? Bueno, el problema de la enfermedad celíaca no es solamente el malestar. A largo plazo, la enfermedad celíaca no controlada, o sea, en personas sin dieta, están en mayor riesgo de varios tipos de cáncer, como por ejemplo los linfomas, el cáncer de intestino delgado y el cáncer de intestino grueso. También tienen mucho más riesgos de osteoporosis y fracturas. Terminan desarrollando anemias o deficiencias nutricionales que incluso pueden traer problemas neurológicos, como una especie de Parkinson asociado a la enfermedad celíaca. Por eso
siempre que se sospecha enfermedad celíaca hay que pedir por lo menos el estudio de sangre, si es positivo hacer la endoscopía y si se confirma hacer la dieta. Esta es la secuencia, sin excepción, que tiene que hacerse siempre ante un paciente que puede llegar a ser celíaco. Y finalmente te hago algunas pequeñas observaciones con respecto a la dieta. Básicamente se trata de no comer nada que contenga gluten, o sea, todo sin trigo, cebada y centeno. La avena en teoría puede comerse, pero en la práctica sugerimos también evitarla. Esto es lo que significa el famoso logo sin TAC, que significa sin trigo, avena, cebada y centeno. Las principales guías tendrían que ser comer alimentos naturales, tipo frutas, verduras y carnes, prestar atención al logo que es sin TAC, y en el caso de que tengas muchas dudas o no te esté funcionando la dieta, te recomiendo siempre que consultes a un nutricionista, de preferencia especializado en enfermedad celíaca. Todos los celíacos tendrían que tener un nutricionista de cabecera que los oriente. Bueno, espero que te haya sido útil esta información. Si te quedan dudas o tenés cualquier tipo de comentarios, no dejes de escribirme abajo, siempre trato de leer todo y responder. No te olvides de suscribirte y compartir. Hasta la próxima.